Yo siempre he creído que el caso Gubler sirvió de cortina de humo para algo. Curiosamente, por aquellos días estaba empezando a salir la prensa, no con gran escándalo ciertamente, porque las primeras noticias eran sueltos de prensa sobre el asesinato de Tucapel Jiménez. Pero como iba cobrando entidad, cuando se detiene a Gubler, esto pasó absolutamente desapercibido y fue casi ignorado durante mucho tiempo, hasta que luego más tarde vinieron las investigaciones, pero ya el caso era lo que todos conocemos. Su detención había sido el resultado de una acción de gobierno que no pasó por los tribunales, pese a lo que se dijo en su día. Ordenó el gobierno desde el Ministerio del Interior detenerlo mediante un decreto, me parece que se llamaba exento, pero me parece que también había otro nombre que se usaba en la época. El decreto exento es un instrumento de gobierno. Y por eso es que a mí no me cuadra, por ejemplo, que a Luis Gubler mucha gente diga que Pinochet lo salvó, porque si del gobierno salió esta orden, no me cabe ninguna duda de que Pinochet sabía que lo iban a detener. Tienen que haberle, como mínimo, haberle comentado que este decreto había salido y que se lo habían entregado al comisario Lillo. Estamos hablando de Nelson Lillo, que una vez se le dio en llamar el supercomisario. Lo pusieron al frente de una brigada que debía buscar al autor o los autores de una serie de crímenes que se estaban cometiendo en Viña del Mar y que la prensa bautizamos, los periodistas bautizamos como el psicópata de Viña del Mar. Lillo, como se demostró en su día, no solo no había hecho una buena labor policial, sino que en el ejercicio de estos poderes extraordinarios de que fue revestido como supercomisario, abusó más allá de lo humanamente permitido. Un ser indigno de llevar la chapa o la tarjeta de identificación de un policía. Luis Eugenio Gubler me contó que en esta encerrona en la que lo bajan de su coche y lo meten a un coche de la policía, lo tumban en la parte trasera del coche, boca abajo, de tal manera que él no veía por dónde lo iban a llevar, y que un policía se sentó atrás y le puso los pies en la espalda y lo aplastó para que se mantuviera quieto en el fondo del vehículo. Después se supo, y era fácil también deducirlo, que este que había puesto los pies sobre la espalda de Luis Eugenio Gubler era el comisario Lillo. No lo llevaron a una comisaría oficial, lo llevaron a Limache, me parece, y lo tuvieron ahí para saltarse todos los plazos legales. Y entonces así empezaron a torturar al detenido. Y un detalle que en su día, probablemente hoy se revele por primera vez o se revele desde el prisma de la persona que escuchó esta versión de labios del propio Luis Gubler. A él lo torturaron introduciéndole en el recto
una antena de automóvil, de estas telescópicas, que penetraba muy interiormente y que luego la conectaban a un generador eléctrico. De tal manera que cuando activaban el generador eléctrico, las descargas que Gubler recibía en su interior no dejaban huella, no era posible ver si había quemaduras o si había alguna rosadura, algo, porque todo era intestinal, no había forma de ir al juez y decirle: a mí me torturaron y me aplicaron electricidad porque había sido de esta manera tan brutal. Yo me acuerdo que cuando se supo que él y su grupo habían dado un patinazo feroz al detener a Luis Gubler y luego tener que dejarlo en libertad porque no había forma de inculparlo, lo encontré con Nelson Lillo a la salida de los juzgados en Viña del Mar, en la calle, y entonces le di mis condolencias. El supercomisario se había acabado y él me amenazó, todavía tuvo tiempo de decirme: váyase con cuidado porque nos vamos a encontrar en algún momento. El general de Carabineros me comentó que ellos estaban investigando a estos que resultaron luego ser los psicópatas y fueron ajusticiados por ello. Los estaban investigando cuando cayó un detenido Gubler y sintieron que se había metido la pata. Pero les produjo alivio el saber que toda la opinión pública y la prensa dirigiendo esta especie de festín estaban celebrando la detención de Gubler. En el diario La Tercera de algún momento de aquellos años, en la portada, en la primera página, se reprodujo una carta que Top Collins me escribió en el patio central de la cárcel de Valparaíso, diciendo lo que el periodista Rubén Adrián Valenzuela me ha entrevistado y ha dicho las cosas que yo le declaré. Y él se confesaba el culpable, se confesaba el cómplice de Sagredo, y reconocía que había habido abusos, asesinatos y robos. Yo no sé si esa carta, nunca más se tuvo en cuenta esa carta cuando ellos empezaron, instigados por sus abogados y por algunos políticos de la época, empezaron a desdecirse de las confesiones que habían hecho. Yo tuve ocasión de acompañar, aunque la palabra debiera ser seguirlo, perseguirlo por las calles de Viña del Mar, a Luis Gubler cuando lo encontré trabajando en un edificio en construcción en el cual él era empresario y estaba en el piso piloto de esa construcción. En el mismo instante en que se había hecho correr la voz con folios, con hojas que llevaban el matasellos o el timbre de la policía civil de investigaciones, de que Luis Gubler se había ido a Estados Unidos y se iba a mostrar el pasaporte que él había usado para entrar a Estados Unidos, sellado por la policía norteamericana. El diario en el cual yo trabajaba y el director para el cual yo trabajaba estaba citado a una hora muy tardía en Santiago, cerca del Parque Bustamante, para encontrarse con el superdetective que le iba a entregar este documento a cambio de una fuerte suma de dinero. Esto no llegó a realizarse, de tal manera que
Dicho sea de paso, creo que porque yo hice abortar esta operación, simple y llanamente por el hecho de haberme encontrado con Luis Gubler trabajando en Viña del Mar, en su edificio en construcción, y no en Miami ni en otros sitios donde decía la gente que lo habían visto. Luego en un restaurante, en la terraza de un restaurante, a la que fuimos no a darnos un banquete, no a cenar yo, fuimos a esperar que se reuniesen con nosotros allí en ese restaurante el director y altos ejecutivos, incluido el abogado defensor o el representante legal del diario La Tercera, para hablar de a ver cómo se resolvía esta crisis. Y en el restaurante había gente que con el cuchillo con el que estaban cortando el filete de aquella noche, había unos que lo cogían y se lo pasaban por el cuello indicando que había que degollar o matar a Luis Eugenio Gubler. Era de verdad un infierno, era una cosa que era tan tenso el ambiente, era tan angustioso todo lo que estábamos viviendo, que en un momento dado yo tuve que salir a la calle del restaurante. No me dio tiempo de llegar a los baños, a vomitar, porque no soportaba la tensión. Y es por eso que nunca he dudado de que Luis Gubler murió víctima de esta presión, víctima de este maltrato, del ambiente agobiante en que vivió, a pesar de que la justicia en su día dictó sentencia y condenó a dos que yo siempre he dicho que eran los verdaderos culpables a la pena de muerte. Llegué una noche a mi casa, abro mi correo y me encuentro una nota que decía más o menos: hola, soy Luis Gubler Herrera. Soy el niño al que tú visitaste en su casa cuando tenía 13 años para decirle que creías que su padre era inocente de los crímenes del psicópata. Yo creo que lloré toda la tarde, porque sentí que toda mi carrera periodística en ese momento cobraba sentido. Algo bueno hice en periodismo, y es esto: haber visto a este chico al que su padre, primero airadamente, con muy malos modos, me trató muy mal, como a todos los periodistas en aquellos momentos. Cuando lo encontré a Luis Eugenio Gubler Díaz en aquel edificio en construcción, y él me llevó a su casa, me dijo: no quiero entrevistas, no quiero que digas que yo soy inocente en tu diario, porque venderás más diarios. Me dijo: quiero que se lo digas a mis hijos mirándolos a la cara. Me llevó a su casa. Yo quería llamar al diario y quería llamar a mi casa, entre otras cosas porque un poquito de miedo tenía, ¿no? Yo iba a la casa de una persona que tenía además todos los derechos para haber hecho lo que se le hubiera ocurrido con un periodista que lo había ofendido, que lo había tratado mal. Y entonces cuando llegamos a su casa, antes de hablar con los hijos de Gubler, yo le pedí el teléfono y llamé primero a mi casa, lo cual revela que yo no era tan buen periodista, porque un buen periodista habría llamado primero a su jefe, a su editor. Yo llamé a mi casa, hacía días que faltaba y estaban preparando una fiesta sorpresa por mi cumpleaños, y hablé con mi esposa de entonces
le dije, estoy en la casa de Luis Eugenio Gubler. Y ella dijo, el psicópata. Y le dije, no, no es el psicópata, no te preocupes, ya te lo explicaré. Pero he venido aquí a aclarar te va a dar una entrevista. Así, no, no quiere darme la entrevista, solo quiere que hable con sus hijos y que les diga que él no es el psicópata. Entonces, en mi casa en Santiago, al lado de mi esposa, estaba mi hijo Mauricio, que hoy es muerto. Murió aquí en Santiago de Chile en un accidente en su casa. Si quieren saber más, murió mientras se duchaba, resbaló la bañera, decimos en España, la tina de baño, y se desnucó. Pero él también tenía 13 años en ese momento. Y cogió el teléfono, se lo cogió a mi esposa y le dice, papá, escuché que estás en la casa del psicópata. Le digo, no hijo, no es el psicópata. Dice, pero le vas a hacer una entrevista. Digo, no, no quiere que lo entreviste, quiere que hable con sus hijos y que les diga que yo creo en su inocencia. Mi hijo dice, papá, si a él solo le interesa que sus hijos sepan que es inocente, yo también creo que es inocente. Habla con ella. Dicho esto, entramos a una habitación que a mí me pareció que era el comedor de la casa, y estaban una niña y un chico sentados ante una mesa que me parece que estaba vacía, no había nada. Y yo lamenté mucho en aquel momento que en la Facultad de Periodismo nunca nadie te hubiera enseñado a cómo pedir perdón a una persona a la que has dañado tanto. Entonces le dije al niño, te pido perdón. Tu padre es inocente y nosotros hemos cometido un grave error con él, pero tú puedes confiar en él. Y el niño no dijo nada, pero dio la vuelta al comedor, a la mesa, y se abrazó a las piernas de su padre. 30 años después, cuando yo creía que estaba volviendo a la vida, aparece este mensaje de aquel niño de 13 años diciendo que había buscado tomar contacto conmigo porque quería agradecerme ese gesto que yo había tenido y porque está preparando una serie de trabajos literarios, fílmicos, testimonios que logren por fin desterrar de este país la idea de que Luis Eugenio Gubler se salvó de una condena segura porque alguien hizo que 2 carabineros murieran como si fueran cabezas de turco. Yo estoy seguro que los 2 ajusticiados eran los verdaderos asesinos de esta serie de crímenes que se atribuyeron a un psicópata.